Buen día, Guillermo. Gracias a ustedes por el interés y bueno, mi saludo también para todos los oyentes. Bueno, quería rescatar algunas declaraciones que hiciste en medios colegas hace algunos días que tenía que ver con que dijiste algo así como que para resolver el problema de los residuos particularmente, o si querés la cuestión ambiental, es necesario un gran acuerdo comunitario. Quería que que te explayes un poco más sobre eso, que nos cuentes en su momento cómo fue lograr para vos ese acuerdo comunitario, cómo fue que se construyó ese consenso. Sí, justamente el tiempo, la experiencia produce una enseñanza y por eso he planteado esta idea, Ujú. digamos. Cuando nosotros construimos hace 20 años ya, justamente ahora, en el 10 de octubre se cumplieron 20 Claro, años de la construcción de Cobrar, que en realidad era un sistema de Cobrar, no era solamente un galpón donde se reciclaban residuos. Bueno, después podemos ampliar si querés, pero en ese momento se aprobó una ordenanza para el tratamiento de los residuos y se aprobaron dos ordenanzas para pedir préstamos internacionales, porque si no, no lo hubiéramos podido hacer. claro. Costó $600.000 esa planta. Sí, una Bueno, Argentina eso quebrada para significa Argentina. eso significa un acuerdo político. Ujú. Nadie se opuso y hubo unanimidad. Este, bueno, hubo conversaciones, discusiones, etcétera, pero no tuvo fuerza o perdió fuerza en el tiempo. Lo cierto es que hoy tenemos un basural que es una amenaza enorme, no, es un daño, mejor dicho, enorme en Bragado, y todos los días se depositan ahí 25 toneladas de residuos de todo tipo sin tratar. Entonces planteo para futuro, justamente en campaña electoral, que los candidatos que le van a prometer cosas que van a hacer a la gente como corresponde, Ujú. bueno, que se comprometan las distintas fuerzas políticas a decir, vamos a cerrar la ciudad y vamos a tratar adecuadamente los residuos. Como que sea el marco de un gran acuerdo en el que participen todos. Ujú. Después vendrán los técnicos que dirán el qué y cómo hacerlo, Claro, porque hoy hay mucho más conocimiento, hay mucha experiencia, hay muchos ejemplos, hay tecnología, hay muchos más recursos, claro. muchas ciudades están resolviendo estos temas de buena manera. Y como este es un proceso de mediano o largo plazo, Ujú. y ese acuerdo que yo planteo como idea se da hoy, después en el futuro va a haber alternancia en el poder. Claro. Por lo tanto, si hay un acuerdo con esa fuerza, si se, también se convoca a las instituciones, a los actores económicos y sociales de Bragado y a los ciudadanos, con información, con participación efectiva, bueno, sería un objetivo de todos, Claro. que tendría duración y respeto en el tiempo para terminar con este problema que para mí es una vergüenza que Bragado siga teniendo un basural con infección. Sí, sí, cuando hablamos del tema de los residuos, me pasa como que estoy como negado en el sentido de, negado en el sentido de, me cuesta volver a hablar de problemas que de alguna manera habíamos encauzado, se había encauzado algún tipo de solución y hoy volver a tenerlos como tropezar dos veces con la misma piedra. Vos nombraste la participación ciudadana y acá en Bragado se está dando algo muy interesante en ese sentido, que es que los vecinos movilizados están poniendo en la agenda del Estado y los actores públicos un poco la cuestión ambiental. Digo, ha pasado con el tema del basural, pero también ha pasado, por ejemplo, con la situación de las tierras, el movimiento de tierras, de ese ecosistema que se ha armado allí a la vera del Canal República de Italia en camino a Mechita. ¿Has visto desde afuera esa situación? ¿Te parece que es un momento oportuno para convocar a la ciudadanía, que la ciudadanía está como más dispuesta a participar y generar iniciativas en ese sentido? Sí, sí, coincido con vos. Y si no los escuchan, y si no les dan participación, va a ser peor, porque Claro. estás convencido, son jóvenes, Mm. son jóvenes que van a vivir el mundo que le dejamos nosotros, que va bastante mal en ese sentido. Entonces, Claro. bueno, es natural que se manifiesten, es muy promisorio, y los poderes políticos, en este caso el gobierno local, pero todos, tienen que escucharlos y tienen que buscar soluciones junto con ellos.
bienvenido sea que haya este nivel de compromiso en algunos sectores de la comunidad con la cuestión con las cuestiones ambientales que son transversales a toda la actividad que tiene la política y los gobiernos. Claro. Claro. Orlando, quería preguntarte, por tu actividad, estás muy vinculado con municipios de distintas partes de Argentina, también afuera del país. Quería preguntarte, la cuestión ambiental, ¿cómo está inserta en municipios, digamos, sobre todo en los de Argentina, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Tal vez por la cercanía, por la coincidencia cultural y demás. Pero, ¿cómo están los municipios abordando las problemáticas ambientales? ¿Hay en ese sentido una construcción de políticas públicas? Digo, más allá del tema de los residuos, que es tal vez el denominador común o el problema común que tienen los municipios, ¿no? Sí, sí, hay mucha actividad. Sí, y en realidad los residuos, que es como un tema, no te diría superado, pero en el que todos están trabajando. Claro. Es un tema más. Ahora hay cuestiones más sofisticadas y más interesantes y con más visión de futuro, muy condicionadas por el cambio climático. El mundo está tratando este tema con urgencia porque el daño que estamos haciendo con la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera va a tener una permanencia de décadas. Claro. Y tenemos que hacer muchas cosas hoy para que en la segunda parte de este siglo empiece a modificarse un poco esta situación tan riesgosa y con tantos peligros como vamos a tener en los próximos 30 o 40 años. El aumento de la temperatura, las olas de calor, las sequías, las inundaciones, las lluvias enormes, el aumento del nivel del mar, que es imparable. Con lo que hicimos, el mar va a seguir creciendo durante algunas décadas con mucho riesgo para ciudades costeras. Bueno, entonces, yo trabajo, asesoro, colaboro con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, y en ese marco estoy particularmente contratado por la Unión Europea en un programa que se llama Euroclima, donde durante 3 años estamos trabajando en eficiencia energética en edificios municipales con 32 municipios. Mirá. Con muchas actividades que después vamos a proyectar a nivel informativo y con mucho material a todos los municipios de América Latina. Habida cuenta que en los edificios se emiten entre el 30 y el 40%, depende si hablamos de Europa, Estados Unidos o de la Argentina, de los gases de efecto invernadero. Mirá. Entonces, hay muchísimo para hacer en esto. Pero también, Guillermo, lo que vos me preguntabas, si querés ampliar la agenda, claro. Te digo algunos temas. Los municipios están mirando la planificación urbana, claro. El uso que se da al suelo, hacia dónde se expanden las ciudades. Hoy se apunta más a una ciudad más compacta y no tanto extendida, que significa más gasto de combustible, menos servicios que pueden llegar, más infraestructura que es más cara. Bueno, en fin, los municipios, regla básica, limpieza en la ciudad y orden. Mucha interacción con los ciudadanos para mejorar sus conductas, y hay que dar el ejemplo desde el gobierno para estas cosas. Estamos hablando de construcciones sostenibles, no se puede seguir haciendo los desagües con la misma dimensión que se hacían hace 30, 40 o 50 años, claro. Porque las lluvias son más intensas, se focalizan en un momento y producen inundaciones. Además, impermeabilizamos las ciudades con la pavimentación y otras cosas. Claro. Es todo un tema. Áreas verdes, arbolado urbano, fundamental, absorben gases de efecto invernadero. El árbol tiene una cantidad de servicios que nos brindan gratuitos enorme, y las áreas verdes que tienen hasta un contenido social, de intercambio, de reunión. Sí, y donde la pandemia también ha acentuado mucho más eso, ¿no? La pandemia, digo, nos ha puesto de manifiesto que las áreas verdes son súper importantes, ¿no? Por esta cuestión de pasar más tiempo al aire libre y demás, ¿no? La pandemia ha, si se quiere, subrayado o echado luz sobre esas cuestiones que la gente valora, y lo verde aparece ahí, ¿no? Como una primer demanda social, me parece. Absolutamente, está potenciado y está siendo muy trabajado por los municipios.
de grandes ciudades y hasta de pequeñas ciudades. Claro. Es fundamental porque, como te decía, también es un lugar de encuentro, sin distinciones sociales. El rico y el pobre se encuentran en un parque verde, Claro. cada uno haciendo lo suyo, tomando un helado, y es bueno para la salud y es necesario. Tenemos que aumentar y cuidar mucho el arbolado urbano y las áreas verdes.